Bienvenido nuevamente a un video más de esa serie en el que estamos aprendiendo cómo crear un CRUD full stack con Spring Boot y Angular. Y pues bien, en este video vamos a trabajar un poquito con la parte de lo que son los componentes en Angular. Vamos nosotros a ver cómo es un componente y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones de tal manera que podamos entender cómo funciona. Específicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar el proyecto. Para esto vamos a revisar cómo es la estructura de llamadas para ejecutar un componente. Vamos a modificar la presentación actual del proyecto de tal manera que podamos ver las cosas de una manera más práctica y entender de mejor manera. Y finalmente vamos a ver cómo se utiliza la interpolación en Angular. La interpolación no es más que una representación de una variable en modo unidireccional desde la parte de una clase hacia la vista. Eso ya lo veremos a continuación de mejor manera. Entonces vamos a ir a lo que es Visual Studio Code. Y pues bien, entonces vamos a empezar revisando lo que son los componentes. Como mencionaba, los componentes son la arquitectura principal que organiza una aplicación en Angular. Y pues aquí por defecto en nuestro proyecto se crea un primer componente que es el componente app.component.ts. Entonces vamos a abrir este archivo, el app.component.ts, y vamos a revisarlo. Como mencionábamos, como habíamos visto en la página oficial de Angular, un componente tiene un decorador y luego tiene una clase que es la clase donde se va a escribir la lógica para ese componente. Entonces vamos primeramente mirando lo que es la parte del decorador. En el decorador tenemos tres atributos principales. Lo que es el selector es el nombre que le damos al componente. En este caso este componente se llama app-root y con este selector yo lo puedo utilizar en cualquier otra parte de la aplicación. Eso es muy importante tener en cuenta. Luego tenemos un atributo llamado template URL. Cuando creamos un componente también se crea su plantilla HTML y también se crea su archivo CSS. Es por eso que un componente es muy independiente, tanto a nivel de su plantilla como a nivel de su archivo CSS. Entonces, ¿qué es lo que es aquí? Cuando creamos un componente también se crean dos archivos, el archivo CSS y el archivo HTML, que corresponden al estilo, al diseño para ese componente y a su plantilla HTML, que es lo que va a mostrar ese componente. Entonces aquí tenemos un atributo llamado template URL y ese atributo template URL va a almacenar la ruta donde se encuentra el archivo HTML, la plantilla para ese componente, de tal manera que lo pueda encontrar y lo pueda presentar o esté atado a ese componente. Luego tenemos el atributo style URLs y que representa también la ruta donde se encuentra este archivo CSS perteneciente a este componente. Si nosotros vamos un poquito más arriba en el mismo directorio app que tenemos aquí, si voy al directorio por ejemplo app.component.css, voy a mirar que tengo un archivo que no tiene absolutamente nada, pero es su archivo CSS y esto es la ruta. Estamos llamando a ese archivo CSS. Si también vamos nosotros al archivo app.component.html, vamos a darle un clic, vamos a abrir ese archivo y podemos ver que aquí tenemos un montón de cosas. Esto es lo que nos trae por defecto y luego lo iremos mirando qué es lo que tiene y de alguna manera para qué sirve. Pero lo que queremos entender es que este archivo HTML es la plantilla de este componente y yo lo estoy llamando en el componente en el atributo style, perdón, en el atributo template URL, para hacer referencia a que cuando este componente se cargue, va a cargar también los archivos asociados, tanto el archivo CSS como el archivo HTML. Entonces ahí creo que está entendido. El decorador, los atributos, el selector, que es el nombre del componente, el template URL, que es la ruta donde se encuentra su plantilla, y el style URLs, que es la ruta donde se encuentra su archivo CSS. Luego tenemos lo que es la clase. Aquí va código TypeScript que va a implementarse para crear la lógica para almacenar en este componente. Ya vamos a ver luego que un componente puede tener algunas funcionalidades. Y pues bien, entonces luego vamos al navegador. Vamos al navegador. Nosotros acá habíamos visto que nuestro proyecto se levanta en el puerto 4200, que tiene un servidor embebido y nos muestra esta página inicial, que la vamos a ver de dónde se muestra. Entonces, si regresamos nuevamente a Visual Studio Code, vamos al archivo HTML, que es propiedad que pertenece a este componente app. Entonces vamos a este archivo app.component.html
Y aquí vamos a descubrir que se encuentra algunas instrucciones, algunas etiquetas HTML, algunos estilos propios. Y esto es la presentación actual que nos muestra acá el navegador de nuestro aplicativo. Esta es la presentación actual. Si en este momento yo cojo y voy a seleccionar todo y elimino y voy a guardar, y aquí también otra característica importante que es el hot reload o el cambio en caliente. Cuando aquí nosotros hacemos un control S o cuando la aplicación en Angular detecta que se guardó algún cambio, automáticamente hace un rebuild del proyecto, de tal manera que los cambios se puedan visualizar en caliente. Es decir, no tenemos que nosotros bajar temporalmente el servidor luego de haber creado el cambio para que se pueda visualizar. Entonces únicamente con guardar podemos hacerlo. Aquí podemos utilizar File y Save All, o podemos utilizar para un solo archivo las combinaciones de teclas Control S. Esto va a guardar, y si podemos ver en la parte inferior, vamos a ver que se compila nuevamente y por lo tanto podemos visualizar los cambios realizados nosotros en nuestra aplicación. Entonces ahora vamos al navegador. Aquí en el navegador, si miramos, ya vemos que no existe absolutamente nada. Esto es normal, no hubo ningún error en la aplicación, sino que lo que pasa es que nosotros acá teníamos la presentación de ese componente en su plantilla, y como no tenemos nada, pues ahora no se muestra nada. Pero si aquí nosotros ponemos, por ejemplo, un elemento HTML, por ejemplo un H1, que es un título, entonces ponemos H1, y aquí ponemos hola Angular, vamos a guardar, vamos a mirar que se va a mostrar acá en la presentación, ¿sí? Por así decirlo, en el archivo index. Entonces esto es interesante conocerlo, cómo funciona. Entonces, como podemos ver, recapitulando, cada componente tiene su archivo CSS y su archivo HTML. Ahora bien, ¿cómo hace el framework para poder ejecutar este componente? Eso es lo básico aquí que tenemos que entender. Y es que para poder ejecutar ese componente tenemos que llamarlo. ¿Dónde lo llamamos? En el archivo index.html. Si nosotros vamos al archivo index.html, vamos a abrir, vamos a ver que aquí tenemos un selector, ¿sí? Es como una etiqueta HTML. Y esta es como se muestra acá, que dice app-root. Si nosotros regresamos al componente app.component.ts, que está por acá, vamos a ver que ese selector se llama app-root. Por ende, entonces en este archivo index.html, que no tiene, como podemos ver, absolutamente nada de elementos HTML que se puedan dibujar en la pantalla, y únicamente lo que tiene es una etiqueta, que es un selector. Lo que estamos haciendo aquí es llamando a ese selector. Yo puedo aquí llamar cualquier cantidad de selectores para que se puedan mostrar. Entonces, de esta manera, cuando el archivo index.html se ejecuta, va a llamar al selector y por ende va a ser el llamado al componente. Entonces, todo lo que tenga en este componente, básicamente en su plantilla HTML, se va a mostrar, y también vamos a poder utilizar el código que tengamos dentro de la clase. Y bueno, entonces ya que tenemos un poquito entendido esta parte, vamos a utilizar lo que es la interpolación. La interpolación es una técnica que permite poder hacer binding o poder entrelazar parte de nuestro código de un componente con la parte de la vista, es decir, todo lo que se muestra en el navegador con la parte de un componente, la clase en específico. ¿Cómo se hace esto? Es de la siguiente manera, es algo sencillo. Esta forma de interpolar es muy básica y permite un comportamiento o una forma unidireccional de hacer binding desde la clase hacia la vista, porque únicamente puede mostrar información, como mencionaba, unidireccionalmente, solo desde el componente o clase hacia la vista. Al revés no, es decir, de la vista hacia la clase no podemos hacer absolutamente nada. Entonces a esta forma de interpolar se le llama o se la conoce como interpolación unidireccional, porque únicamente nos muestra información desde el componente hacia la vista. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si nosotros podemos ver, aquí tenemos una variable a la final que se llama title y que está puesto una cadena. En TypeScript se puede poner cadenas con una comilla simple, entonces esto es válido. Ahora, si yo quisiera mostrar esta variable en la parte de su plantilla, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer la interpolación. Entonces, la interpolación consta de la siguiente definición. Aperturamos y cerramos llaves 2 veces y luego ponemos el nombre de la variable que está en el componente. Entonces voy aquí a poner el nombre de esa variable, que es title, y voy a guardar. Recordemos que esto se compila y nuevamente se despliega de tal manera que pueda yo visualizar los cambios. Y por ejemplo, si voy ahora al navegador
voy a mirar que en este momento ya puedo mostrar el valor de esa variable en la presentación. Entonces, por ejemplo, si nuevamente quiero acá cambiar, por ejemplo, full stack interpolación, le voy a poner un nuevo nombre, voy a guardar, espero que haga la compilación y nuevamente voy al navegador. Aquí en el navegador voy a ver que está visualizándose los cambios y puedo visualizar la variable que yo tengo en el componente. Entonces, esto es muy interesante porque nos permite poder mostrar todas mis variables que tenga el componente en la vista. Y bien, eso es todo por este video y nos vemos en la siguiente clase.